Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27. Primera de Corintios capítulo 9, versículos del 24 al 27. Amén. Si alguien no lo ha encontrado, puede ayudarle el hermanito a buscarlo, encontrarlo, para que podamos leerlo todos juntos. Dice la palabra de Dios. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Vamos a orar. Dios mío, ponemos en tus manos este tiempo, Señor, y pedimos que sea tu Espíritu Santo iluminando nuestra mente y nuestro corazón. Pedimos, Señor, que nos des la capacidad de entender tu verdad, sea revelada esta a cada uno de nosotros, incluyéndome a mí. Seas tu Espíritu Santo el Maestro aquí. Ayúdame a hablar aquello que debo hablar. Ayúdame a callar aquello que debo callar. Espíritu Santo de Dios, toma los corazones para que sean, Señor, tierra fértil donde la semilla brote, donde la semilla lleve fruto que abunde, fruto que permanezca, Señor. Te lo pedimos. Quita toda distracción, Señor. Hoy queremos, siempre oramos y decimos, Señor, quiero escuchar tu voz. Y te pido que así sea, Señor. Que no solamente podamos ser oidores, sino también hacedores. Que esta palabra retumbe en cada corazón y en mi corazón, Señor. Porque tu palabra, dice la palabra, que la verdad tuya es la que nos santifica, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, transforma vidas, transforma mentes y corazones, y nosotros queremos ser transformados. Necesitamos ser transformados, Espíritu Santo. Por eso ponemos nuestras vidas en tus manos, creyendo que tú eres quien lo harás. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, hemos leído este texto que escribió Pablo a la iglesia de Corinto, y él aquí habla y compara la vida cristiana con una figura de una carrera, ¿cierto? De una carrera. En esa época también habían juegos, también habían competencias, también hacían deportes. No eran los Juegos Olímpicos en ese momento, pero sí eran unos juegos que se hacían en juegos estoicos, se llamaba, y se hacían cada 2 años allí en la iglesia de Corinto. Y yo quiero que miremos cuál es el llamado que hace Pablo aquí a la iglesia con este texto, y para eso he dividido el mensaje en 5 preguntas. La primera es: ¿cuál es el objetivo de esta carrera? ¿Cuál será el objetivo de esta carrera? La segunda es: ¿cómo debes correr esta carrera? La tercera es: ¿cuál es el premio? ¿Cierto? Ya lo están ahí mirando. ¿Qué estás dispuesto a hacer para obtener ese premio? Y por último, ¿qué harás hoy? ¿Listo? ¿Ya respondieron el examen? ¿Ya lo puedo recoger? Listo, entonces esas son las preguntas. Primer pregunta: ¿cuál es el objetivo de esta carrera? ¿Cuál será el objetivo de esta carrera? La palabra de Dios dice, vamos a leerlo nuevamente, el versículo 24. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Cuál es el objetivo de la carrera? Perseguir un premio, ¿cierto? Perseguir un premio, ganar, ¿cierto? Ganar, tener el premio.
Pablo aquí está ilustrando que nosotros corremos con el propósito de ganar. Corremos para obtener el premio. Aquí la frase, si quieres puedes participar, o qué bueno que lo intentaste. No, aquí eso no vale. Aquí hay que correr para ganar. Hay que correr para ganar. No es si participas, si lo intentas. No, simplemente hay que hacerlo, ¿cierto? La vida cristiana consiste en correr para ganar. La vida cristiana consiste en correr para agradar a Dios. No estamos hablando de los afanes y que usted vaya corriendo y que ahora... No, sino que podamos vivir la vida persiguiendo de verdad ese premio, persiguiendo de verdad ese galardón que Dios tiene para nosotros. Aquí Pablo no está diciendo que en la vida cristiana solo va a haber uno que gane la carrera. No, ¿cierto? Aquí vamos a ganar muchos. ¿Quiénes? Los que lleguen al final. Pablo tampoco está diciendo que en la vida cristiana debemos competir para ver quién es el que gana. Entre nosotros no debe haber competencias, ¿cierto? Como hay en algunos lugares, en algunas iglesias, ¿cierto? Que he visto que a veces hay como rivalidades, competencias, quién lo hace mejor, quién predica mejor, con quién se mueve más el Espíritu Santo, con quién no hay competencias. Corremos y vamos, ¿por qué? Por un premio, vamos para ganar. Pablo aquí no está diciendo que corremos para ganar la salvación. Tampoco está diciendo eso, porque la salvación no la podemos ganar, ni siquiera la merecemos, ¿cierto? Solamente somos salvos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y si tú te has arrepentido de tus pecados y has reconocido a Jesús como el único Salvador, el único que puede rescatar tu vida, entonces ya te ganaste un lugar en esa carrera. Amén. Amén. Ya estamos allí, todos aquellos que hemos tomado una decisión por Cristo, tenemos que correr o correr, ¿cierto? Pero no corremos para que Dios nos salve. El Señor lo hace en aquellos que han rendido sus corazones a Él. El premio de esta carrera no es tu salvación. El premio de esta carrera es la aprobación de Dios. El premio de esta carrera es agradar a Dios, es ser aprobado delante de Dios. Ese es el premio. ¿Esa es su motivación? ¿O cuál es su motivación? ¿Por qué corre? ¿Por qué motivo corre? Hay algunas personas que corren esta carrera porque simplemente otros lo hacen. Hay personas que corren esta carrera pero no saben para dónde van. No saben qué es lo que quieren, no saben cuál es el premio. No hay algo que ellos están esperando allí en la meta. Mis hermanos, y de algo que debemos ser muy conscientes es que esta carrera no es fácil. Quisiera decirles lo contrario y decirles, mis hermanos, vamos a la iglesia, busquemos al Señor porque la vida se le va a arreglar. Pero no es tan así, ¿cierto? No es fácil. El día que nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, nos hacemos enemigos de Satanás. Y ¿saben? Satanás, no hay que desconocer que él sí es muy competitivo. Y él busca, y él mueve, y él hace, y él busca hacer artimañas para hacerlo caer a usted, para hacerlo salir de esa carrera. Él va a ser el tropiezo, no el hermano que usted puede pensar que es hipócrita, no la iglesia, no el familiar, no su esposo, no su esposa, no el vecino cansón, no. Ellos no son los que van a interferir en esa carrera que usted ha tomado, sino ¿quién es? Satanás. Con todas sus artimañas, él está ahí, él sí es competitivo, él no se queda quieto, pero yo no vine a exaltar a Satanás, yo vine a exaltar al Señor. Entonces, aquí también Pablo no puntualiza, él no dice, debemos correr cuando usted esté en la iglesia, correr la carrera, o usted debe correr cuando esté sirviendo, ¿cierto? Hacerlo con todo su empeño. No, aquí simplemente dice corre. Eso indica que es algo continuo, que lo estamos haciendo
En todo tiempo. ¿Y el galardón dónde está? ¿El premio dónde está, mis hermanos? ¿Cuándo usted lo va a obtener? ¿Cuándo? ¿Cuándo termina esta carrera? Cuando nos vayamos para el cielo. Sí. ¿Cuándo termina la carrera? Cuando nos vayamos. Allá está la meta. Entonces, la carrera es continua. ¿Listo? Entonces ya sabemos por qué debemos correr. Ahora la pregunta, ¿cómo debes correr esta carrera? Ahí mismo dice, ¿cierto? Estamos en 1 Corintios 9. Déjenme, yo lo busco aquí en la Biblia. 1 Corintios 9. Dice, todo aquel que lucha, versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Cómo debemos correr la carrera? Con esfuerzo. Aquí cuando Pablo dice lucha, esta palabra indica golpear, esta palabra indica esforzarse, esta palabra indica ser perseverante, ¿cierto? Con esfuerzo, pero también dice que todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y el abstenerse significa dominio propio, tener control propio sobre nosotros. Por favor, vamos a ir, no pierda 1 Corintios y lea 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 5. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Este es el versículo, uno de los versículos que tanto leemos acá y nos aprendemos en las escuelas SEP. Lo encontramos, segunda de Timoteo, segunda carta a Timoteo, versículo 2, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Dice, tú pues, ¿qué dice? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahí que está diciendo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en esa carrera en la que estás. El ser cristiano nos llama a ser ¿qué? Esforzados y valientes. ¿Cuántas veces le dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente? Por ahí alguien dice que en la Biblia dice esfuérzate y sé valiente 365 veces, ¿cierto? Esfuérzate, le dice Pablo a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en esa carrera, esa gracia, por ese lugar de honra, porque es un lugar de honra donde Dios nos pone a nosotros. Es un privilegio estar en esa carrera. Es un privilegio, es una bendición que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí. Y Pablo dice, esfuérzate en esa gracia. Y luego sigue diciendo el versículo que no sabemos. ¿Cómo dice? Lo que has encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y sigue diciendo el versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, ¿cierto? Y dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Se lo leímos hace poco, ¿cierto? Y aquí Pablo está exhortando a Timoteo y le está diciendo, sufre. ¿Sabe qué es esa? Que cuando Pablo dice todo aquel que lucha, aquí usa la misma palabra cuando dice sufre penalidades. Tremendo, ¿cierto? Es algo que requiere de nosotros dedicación, a veces lágrimas, a veces nos sentimos cansados, agotados. Estamos peleando también con el enemigo para llegar a esa meta, ¿cierto? Pero hemos de ¿qué? De luchar. Sufrimos, nos esforzamos, ¿cierto? Cuando dices, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, está diciendo, corre. No desmayes, no te detengas, no te entretengas, no te distraigas, sino que corre.
Y usted se imagina a nosotros en esa carrera corriendo y con el celular, mirando el celular o discutiendo con el otro, pues no seremos de pronto muy competitivos si nos distraemos. Hay que luchar, hay que seguir adelante. Por esto tampoco nos enredamos en los negocios de la vida, ¿cierto? Lo leímos hace un momento. Ahí dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Hay otra versión que dice, ningún atleta puede obtener el premio a menos que sigas las reglas, ¿cierto? El atleta que corre lo hace de manera legítima, ¿cierto? Cumple las reglas. A Dios no lo podemos engañar, ¿cierto? Podemos aquí yo puedo mostrar una apariencia de piedad, pero solo el Señor conoce mi corazón, ¿cierto? A Él yo no lo puedo engañar. Yo tengo que correr y hacerlo de una manera legítima, siendo sincera con el Señor. Si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, Él lo sabe. Él lo sabe. Por eso, porque como Él me ve, como soy aquel soldado que anhela agradar a aquel que lo tomó por soldado, quiero hacerlo de manera legítima, de manera fiel. Amén. Entonces, corre de tal manera que Dios un día te diga, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré, ¿cierto? Luego dice, entra en el gozo de mi Señor. Ahí llega, esa es la gran meta que usted y yo anhelamos. Amén. ¿Cuántos anhelan esa meta? Amén. No es suficiente solo con correr, debemos correr para ganar. ¿Usted está corriendo de esa manera? ¿Sí o no? Ahora, la palabra de Dios dice que todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ¿cierto? No podemos nosotros abstenernos de muchas cosas si no tenemos o si no ejercitamos el dominio propio. ¿Sabía que el dominio propio hace parte del fruto del Espíritu Santo? ¿Cierto? Pero debemos ejercer ese dominio propio. Todo el que lucha, pelea, se esfuerza, se abstiene de muchas cosas. Y abstenerse significa controlar los impulsos, los deseos, las emociones de su cuerpo y de su corazón. Eso significa dominio propio. Controlar mis impulsos, controlar mis anhelos, controlar mis deseos. Y un atleta, cuando se entrena, tiene que controlar muchas cosas, abstenerse de muchas cosas, levantarse a cierta hora de la mañana a entrenar, comer, tiene una dieta restringida, se priva de muchas cosas, se priva de poder comerse un helado de postre, se priva, de tantas cosas que tiene que hacer el atleta, ¿cierto? Asimismo nosotros hemos de abstener nuestros deseos, controlar nuestros impulsos, controlar nuestros deseos y nuestras emociones. ¿Y saben qué es lo más bonito? Que en medio de ese estadio, en esa carrera, el Señor Jesucristo va delante de nosotros. Amén. Y al lado de nosotros, y tras de nosotros, dándonos fuerzas. Y el Señor Jesucristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa eso? Dominio propio. Prívate a ti mismo de muchos privilegios que quisiéramos tal vez nosotros tener. Tal vez nosotros muchas veces tenemos que privarnos de algunas horas más de sueño para poder orar. Tal vez algunas veces debemos dejar de ver la televisión, dejar de ver el celular para ir a leer la palabra. No siempre cuando se habla de abstenerse se habla acerca del pecado, sino de tal vez cosas que no son pecado, que nos gusta hacer, pero que debemos abstenernos y privarnos, ¿cierto? Para agradar a aquel que nos tomó por soldados. Amén. ¿Amén? ¿Cuántos van a correr esa carrera con nosotros?
Amén. Esa es la actitud. Debemos ejercer dominio propio. La palabra de Dios en Proverbios 16:32 dice: más vale tener control propio que conquistar una ciudad. ¿Cierto? El mejor líder es aquel que se lidera a sí mismo. Ese es el mejor líder. Es aquella persona que ejerce dominio propio en las áreas de pecado, pero aún en las áreas que no son pecado. A veces necesitamos dejar de hacer eso que disfrutamos hacer. Hay cosas que nosotros disfrutamos hacer. A mí hay algo que me gusta hacer y yo le voy a confesar. Aquí me confieso. A mí me gusta ver películas. Me gustan las películas. Pero muchas veces, y solamente tenemos un día para hacerlo, que es el lunes. Pero muchas veces, a veces ni el lunes, ¿cierto? Porque no encontramos un lugar, un momento y una hora para buscar al Señor, para leer su palabra, ¿cierto? Entonces, que pues no, pues el tiempo que queremos para nosotros, pues lo usamos ¿para quién? Para el Señor. Amén. Entonces, la vida cristiana, mis hermanos, no es un estilo de vida, no es un estilo de vida. La vida cristiana busca la excelencia. Por eso es que yo veía pues la figura de Pablo allí en el estadio y las personas corriendo, pero no solamente estamos ahí corriendo, sino que hay muchas personas que nos están viendo. Hay espectadores que están mirándonos. ¿Saben? De eso se trata la vida cristiana, de que nos vean. Porque nosotros somos modelos. Muchos ven cómo tú corres por Jesús. Muchos ven cómo tú das la vida por Jesús. Muchos ven todo lo que tú te privas por seguir a Jesús. Pablo se privaba de muchas cosas. Miren, de hecho, en el versículo 23 de Filipenses, 1 Corintios 9, dice: y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Entonces, otra versión dice: y todo esto lo hago para honrar a Dios, para glorificar al Señor, para obtener ese premio. Nosotros mismos estamos siendo modelo. Somos los únicos por medio de los cuales otras personas pueden ver a Cristo. Y oramos y anhelamos que esas personas que nos ven quieran unirse a nosotros a esa carrera. Si a ti te ven correr con ímpetu, servir con ganas, con amor, si a ti te ven esa dedicación, esa perseverancia, ese amor, como buscas la excelencia, pues otros van a querer correr contigo, tu familia, tus hijos, los compañeros de tu trabajo. Ellos están siendo espectadores. Por eso no es tan solo un estilo de vida más, es que este es cristiano, este es católico, este hace esto, este es ateo y este cree, y todos igualitos y solamente por nombre nos conocemos. No debemos ser conocidos porque corremos la carrera, porque somos esforzados, porque buscamos la excelencia de Cristo, porque buscamos agradar a aquel que nos llamó, a aquel que nos salvó. Y por eso vivimos diferente, corremos diferente, hacemos las cosas diferente, nos abstenemos, luchamos, sufrimos penalidades, insistimos, no desmayamos en cualquier prueba o situación, en la primer zancadilla que nos ponga Satanás. No lo hacemos porque tenemos una esperanza, que es el Señor Jesús, estar allí un día, recibir un premio, no los premios que nos dan que podemos recibir en este mundo. A veces nos enredamos, como dice Pablo, en las situaciones de la vida y vamos corriendo y discutiendo con otros como si fueran esas personas las que nos fueran a dar el premio. No, ninguna recompensa en este mundo se compara con la gloria eterna. Amén. Amén. No sé cuál sea el motivo por el cual tú estás corriendo esta carrera, o si tal vez no estás allí, pero si no estás ahí, yo te invito a que tú hoy le digas: Señor, yo te necesito. Y entiendo que fuera de ti no hay salvación, que fuera de ti no hay galardón. Fuera del Señor no lo hay, mis hermanos, no lo hay. No hay esperanza. El mundo entero corre y para sus triunfos
para sus logros, para su pensión, para su vejez. Pero la vida es tan corta frente a una eternidad que no podemos describir. Y nadie se prepara para eso. Amén. Pero nosotros corremos la carrera para obtener un premio. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. ¿Qué dice? Por favor. Hebreos 12, 1. Amén. ¿Lo encontramos? Dice, por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿cierto? Despojémonos de todo pecado, despojémonos de todo peso, dice la palabra, que nos asedia, y corramos con paciencia, porque hay una nube de testigos que nos está, ¿qué? Viendo, que nos está mirando, ¿cierto? Ahora, tercer punto, ¿cuál es el premio? ¿Cuál será ese premio? Vamos a 1 Corintios 9, 25, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, ¿qué? Una incorruptible. Los atletas en ese momento luchaban con el propósito de obtener una corona, ¿qué? Corruptible. Era una corona de ramas. En los Juegos Olímpicos era una corona de ramas de olivo, ¿cierto? Pero esa es una corona corruptible. ¿Por qué corruptible? Porque perece, se marchita, se acaba. Esa persona era coronada y simbolizaba honor, ¿cierto? Era el símbolo de aquel que había vencido, ¿cierto? Y esas personas se esforzaban y se abstenían. Yo no sé aquí ustedes cuántos en el colegio, por lo menos a mí en la universidad, para tener un título me tocó dejar de dormir muchas noches, ¿cierto? Yo trabajaba y estudiaba, entonces yo me pagaba mi carrera y yo veía allá a los chicos en la universidad con ropa de marca y yo no me podía comprar ropa de marca, no podía, porque o era eso o pagar la universidad, ¿sí? Abstenerme de horas de sueño porque tenía que trabajar y tenía que estudiar. Entonces, pero tenía claro que había un premio, algo, valía la pena ese esfuerzo, valía la pena dormir menos, sí, valía la pena. Valía la pena abstenerme de ir a otros lugares, tal vez disfrutar ciertas cosas con mi familia. Sí, valía la pena. ¿Cuánto más nosotros cuando dice la palabra que este premio, que esta corona es una corona incorruptible? O sea, un título, acá se quedan todos los títulos, ¿cierto? Perecen. Esas coronas se deterioran, se marchitan. Pero ese premio, ese galardón es incorruptible. Pedro decía, esa herencia es inmarcesible, incontaminada, incorruptible. ¿Cuánto más nosotros hemos de luchar en esta carrera? Vale la pena abstenernos, restringirnos, limitarnos para poder tener ese premio que no perece. Ahora, la cuarta pregunta, ¿qué estás dispuesto a hacer para obtener ese premio? ¿Qué estás dispuesto tú a hacer para obtener el premio? A ver, piensa en eso. ¿Qué estoy yo dispuesto a hacer? ¿Qué cosas yo no he hecho? ¿Qué cosas he dejado de hacer para correr bien esta carrera? Versículos 26 y 27. Dice, de 1 Corintios 9. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí Pablo dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Esto qué significa? Disciplina. ¿Qué tiene que tener un atleta?
disciplina. Disciplina, ser muy disciplinado. No solamente abstenerse de ciertos alimentos, tener unas horas de sueño suficientes, tener una dieta restringida, en fin, nada de eso, sino ser disciplinado. La disciplina implica constancia. ¿Cierto? Hermano Hanner, ¿quería decir algo? Anita, en este caso, cuando uno está por medio de las pruebas, ahí están las tentaciones, están tantas cosas que les suelen suceder a nosotros como cristianos y también a otras personas que no lo son. Pero, ¿qué debemos hacer? Persistir y no desistir, seguir luchando, dejar, como Dios nos manda a nosotros, que nosotros, sea como sea, tenemos que ser esas personas valientes y no dejar de fallecer. Amén. Gracias, hermanito Hanner. Así es, así es. Entonces, ¿qué decía Pablo? Miren que Pablo aquí ya centraba la atención en él mismo y se ponía a él mismo como ejemplo, ¿cierto? Miren que esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice: disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Ahí está hablando Pablo sobre sí mismo y él está diciendo: miren, esto es lo que yo hago. Pongan cuidado, ¿qué es lo que hace Pablo? Dice: disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Él mismo, ¿cierto? Nadie está exento, miren mis hermanos, ni Pablo. Nadie está exento de ser descalificado de esta carrera. Y eso, aunque suene amenaza, debe ser una motivación para que corramos bien esta carrera. Amén. Amén. La carrera de la vida cristiana no es fácil y requiere no solo dominio propio, sino disciplina. Pablo dice, de esta manera yo corro. De esta manera yo me privo. De esta manera yo controlo mis libertades. De esta manera hago lo que hago, ¿cierto? De esta manera corro para obtener el premio. De esta manera lo hago yo. Y si usted mira más adelante en 1 Corintios 10 o 11, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Saben? Nosotros debiéramos llegar a un punto de decir: háganlo como yo lo hago. No por envanecimiento, no porque wow, la super, el duro. No, porque debe ser así. Debe ser así, debemos ser modelos. ¿Quién es más? ¿Quién más? Debemos ser modelos para que otros lo hagan como nosotros lo hacemos. Queremos que la iglesia crezca, se multiplique, que nuestros hijos conozcan de Cristo, que nuestras familias conozcan de Cristo, que te vean diferente. Una hermana hace 8 días en la clase CEFI, preguntábamos al final cómo había recibido el evangelio, ¿qué persona le había predicado? Y dijo: a mí no me predicaron, yo trabajaba con una persona y la veía, una compañera del trabajo, aquí creo que está, la hermana de él. Y ella contaba y decía, y yo solo la veía a ella, y yo decía: yo quiero tener lo que ella tiene. Y ella nunca supo que ella fue el instrumento que Dios usó para que la hermana Eli conociera los caminos del Señor. ¿Cierto, hermana Eli? Así era el testimonio. Pues así debemos de correr nosotros. Así que tantas personas van a seguir a Cristo y a ganarse el lugar, a ganarse no, pero sí a estar en ese lugar, en esa gracia que Dios nos da para correr, porque lo vieron correr a usted. Amén. Qué bonito, Dios nos ayude. Y Pablo decía que él no corría como si no tuviera ninguna meta. ¿Sí? Dice que él no corría como a la aventura, ¿cierto? Que dice, no golpeaba como si le pegara puños al aire, sino como dice, yo no golpeo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, ¿cierto? Entonces, él no corría como si no tuviera propósito, ¿cierto? Él peleaba, él luchaba. Lo que decía Pablo era, yo buscaba qué significaba someter el cuerpo y dice acá, someter el cuerpo a una disciplina estricta.
una disciplina estricta. Golpear su cuerpo y ponerlo en servidumbre es ponerlo en una disciplina estricta. Tratar el cuerpo con dureza. Imagínense, con dureza. Pero es que la carnecita, pobrecita, necesita dormir más. No he dormido, estoy cansado, me ha tocado más duro. Me tocó hacer aquí, allá. No he dormido casi. Ay, Dios santo. Y tenemos tanta autocompasión por nosotros mismos, como si no lo estuviéramos haciendo por Cristo, como si el verdadero sacrificio no lo hubiera hecho ya Él por nosotros. Amén. Amén. Ese no es un sacrificio, es un privilegio. Tenemos la vida para servirle, las horas, la salud para hacerlo, mis hermanos. Entonces, Él sometía, y Él, ¿qué hacía? Lo ejercitaba. Él no le daba al cuerpo lo que el cuerpo quería. ¿Cierto? Cuando nos va, Señor, tengo que orar. Ay, pero tengo sueñito. Más tardecito. Le estamos dando al cuerpo lo que el cuerpo quiere. Él prácticamente tomaba el cuerpo y dice, ¿lo hago qué? Mi esclavo. Pongo mi cuerpo bajo mi control. ¿Quién estaba diciendo? Pablo. Pablo estaba poniéndose como ejemplo. Bajo mi control y mi dominio. ¿Quién te domina a ti? ¿El cuerpo? ¿O tú dominas el cuerpo? ¿Cierto? Esto requiere disciplina. ¿Qué día veían un estado que puso la hermana, creo que fue la hermana Matilde? Dice, disciplinas a hacer lo que tienes que hacer cuando menos ganas tienes de hacer. Eso es disciplina. Tú puedes preguntarte, ¿cómo puedo correr de esa manera? Pero ¿cómo ejercito mi cuerpo? ¿Cómo ejercito esos músculos espirituales para que estén en un estado espiritual y también físico? Bien, ¿cierto? Porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo hago para que mi cuerpo esté apto y sea competente para correr y no esté debilucho? ¿Cómo hago para que se cumpla el lema que es de este año? ¿Cuál es el lema de este año? Fortalecidos en el Espíritu. ¿Cómo ejercito esos músculos espirituales? ¿Cómo lo hago? Alimentándome sanamente con la palabra, orando, buscando, pidiendo, buscando su sabiduría, clamando a Él, más y más. Entre tú más buscas, entre uno más se ejercita y usted más se ejercita, ¿qué pasa? Pues sale más músculo, elimina más grasa. Gloria a Dios por esas personas que son tan juiciosas, ¿cierto? No soy yo ejemplo de eso, ¿cierto? Pero cuando usted hace y hace, ¿qué pasa? El músculo se pone más fuerte, más fuerte, más fuerte. Pues lo mismo es en el área espiritual. Usted busca la excelencia en ayuno, en oración, lectura de la palabra, se restringe, voy a hacer esto, dejo de hacer aquello. Señor, yo quiero tu premio, yo quiero tu recompensa. Amén. Y es la única manera de ejercitarte, de disciplinar ese cuerpo. Para eso tienes que restringirte, abstenerte, sí, luchar, sí, sufrir, sí. Pero Pablo le decía a Timoteo, sufre penalidades para agradar a aquel que te llamó por soldado. Sufre penalidades para agradar a aquel que te dio un lugar en esa carrera. Sufre, lucha. Tú pues, hijo mío, en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Eso es disciplina. Luchemos, alimentémonos bien, leamos la palabra, busquemos estos espacios en la iglesia, desafiémonos. Yo no sé si yo antes lo hacía, ¿no? Eso es cuando hacía ejercicio. Hoy hago 15 de estas. Bueno, no sé, el ejercicio. Pero mañana ya no hacía 15, hacía 20. Ya pasado mañana hacía 30 y me desafiaba. Desafíate tú. ¿Qué debo hacer? Cambiar mi forma de orar, buscar un horario diferente si ese horario no me sirve. Tengo que tomar decisiones, ir y pedir perdón, ir y perdonar, ir y practicar la misericordia, ir y practicar la compasión, ir y ayudar a aquel que lo necesita, ir y darle tiempo a aquella persona que no le doy tiempo suficiente. Tengo que practicar la compasión, la misericordia, servir con ímpetu, servir con ganas, servir con diligencia, servir con amor. Es la manera como yo puedo ejercitarme. Todo esto hace que seamos fortalecidos en el Espíritu.
Y por último, ¿qué harás hoy? ¿Qué harás hoy? Diga, correr para ganar. Amén. ¿Qué voy a hacer yo hoy? Correr para ganar. Filipenses 3, del 12 al 14. Filipenses 3, del 12 al 14. Amén. Con esto terminamos. Dice la palabra de Dios. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Quién está hablando? El mismo Pablo, ¿cierto? Que corre para ganar. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Y le dice a la iglesia, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué vas a hacer tú? Nosotros no lo hemos alcanzado, sí, ¿verdad? Nos falta mucho para hacer luchar, para pelear. Nos falta mucho, pero eso es lo que voy a hacer ahora, Señor. Dile al Señor, dame la fuerza para ser diferente. Dame la fuerza, Señor, porque me están viendo y eso te honra a ti. A veces decimos, yo era una de las que decía, a mí no me importa lo que piensen los demás, a mí me importa lo que piense Dios, pero eso está mal. Porque la palabra de Dios dice que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta semana en las células aprendíamos que la única manera de amar a nuestros hermanos es a través del amor de Dios, ¿cierto? Y yo peleo y lucho porque no necesito solo agradar a Dios, necesito ir por esas personas, agradando a Dios, ir por aquellos que lo necesitan. Entonces él dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Mis hermanos, es verdad, tal vez usted ha tropezado, tal vez usted se ha cansado, tal vez el enemigo le ha hecho zancadilla o usted mismo ha querido renunciar. Pero el Señor siempre va a estar ahí para levantarte, para tomarte de su mano en su gracia y misericordia y para darte las fuerzas que tú necesitas para correr esa carrera. Él es tu fortaleza, Él es tu pronto auxilio, Él es esa agua cuando usted va en la carrera y le vaya sacando agüita para hidratarse. Él es el agua de vida que sacia tu sed, que te fortalecerá, que te levantará, que te dará nuevos ánimos para seguir adelante. No significa que no vendrán las dificultades, tal vez más, porque al enemigo no le gusta aquellos que luchan así. Pero asimismo se multiplicarán tus fuerzas, porque la Biblia dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, sino que como las águilas volarán. Porque esperamos en el Señor, recibimos esa fuerza divina para estar en esa carrera. No te rindas, no te rindas. Si hay problemas, si hay dificultades, si hay situaciones económicas, personas que quieran molestarte, no te rindas. Tal vez no está mal sentirte cansado, sí, nos sentimos cansados. Pero Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Sigue corriendo, no te detengas, no desmayes. Olvida ciertamente lo que queda atrás. Y dice Pablo, y extiéndete a lo que está delante. Pablo decía, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No te rindas. Mis hermanos, no es como comienzas la carrera, sino como la terminas. Tú puedes adelantártele hoy a muchos, volar, mejor dicho, pasar por encima de todos. Lo importante es que tú seas constante, esforzado, valiente, sobresaliente, pero constante hasta el final. A
mí me encanta ese salmo donde dice, y donde David decía, Señor, que aun cuando yo llegue a viejo, sea ese árbol, que cuando llegue a viejo su hoja permanezca verde y no deje de dar fruto, y mis labios siempre proclamen tu grandeza. Aún cuando llegue a viejo, estemos corriendo la carrera con todas las algunos podemos avanzar así, otros caminamos más despacito, de acuerdo a las fuerzas que nos da, pero dándolo todo. Amén. Todo, desafiándonos, limitándonos. Tal vez el uno pueda correr a 10 kilómetros por hora y el otro 30 kilómetros por hora, pero cada vez tú vas a decir, yo voy a correr una milla más, una milla más, una milla más para el Señor. Amén. Entonces desafíate, toma decisiones. Amén. Gloria a Dios, le damos la gloria al Señor. Y vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar al Señor. Y creemos que este no sea un mensaje más, sino un llamado que hoy nosotros atenderemos. ¿Quiénes van a atender? La iglesia. Nosotros vamos a atender ese llamado. Amén. Amado Dios, quiero darte gracias por tu palabra, Señor. Quiero darte gracias por el privilegio que nos das de hacer parte, Señor, de hacer parte de tus planes, de tu propósito, de hacer parte de esta carrera, de hacer parte de este camino, Señor, que tú pones delante de nosotros. Gracias, gracias, Señor. Nosotros no debemos hacer algo para ganar ese premio. Tú ya lo ganaste. Nosotros solamente debemos dirigirnos, correr, salir corriendo donde está ese premio que tú ya ganaste por nosotros, apresurarnos a alcanzarlo, anhelar ese momento, anhelar tenerte a ti, Señor. Señor Jesús, Señor Jesús, si nos hemos distraído agradándonos a nosotros mismos, si nos hemos distraído queriendo agradar a los demás, Señor, y de esta manera hacer mil cosas para agradar a los demás cuando debemos hacerlo es para ti, Señor. Señor, ayúdanos, Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a luchar, Señor. Porque todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad por una corona corruptible, pero nosotros por una incorruptible. Señor Jesucristo, yo creo que tú nos levantas como esos siervos de Dios. Pablo era un hombre tal cual como nosotros somos, pero que entendió, que tenía un anhelo en su corazón, que se abstuvo, que dominó, controló su cuerpo, lo puso bajo servidumbre por el poder del Espíritu Santo, y una cosa hacía, y era correr igual que nosotros, predicar el Evangelio, hacer la obra de Dios, cumplir el propósito de Dios. Señor, gracias, porque tú lo has puesto como ejemplo, y oramos para que nosotros también podamos ser ejemplo. Sabes, mi hermano, tal vez tú digas, yo pensé que aquí terminaba todo. No, aquí no termina todo. El premio, tu premio te está esperando. El galardón está esperándote. Esfuérzate, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No tengas temor, no digas eso es difícil, eso no es para mí. Si es para ti, levántate, porque Él te escogió, Él fue el que te puso en ese lugar, Él fue el que te llamó. Y tú no solamente correrás, sino que ayudarás a correr a otros a tu lado. Ustedes serán una iglesia en el nombre de Jesús, que militan para agradar a aquel que los tomó por soldados, que militan para agradar a aquel que los puso en esa carrera, y para llevar a muchos a ese galardón, a ese premio, en el nombre de Jesús. A veces sin necesidad de abrir tu boca, solamente con tu testimonio, con tu vida, viendo cómo luchas, viendo cómo das tu vida por Cristo, viéndote cómo le sirves al Señor, muchos llegarán a los pies de Cristo y su nombre será exaltado. Ese es el anhelo de nuestros corazones. Si hay una recompensa que tú anheles, sea ese galardón grande que está en los cielos. Padre, yo te pido que tú nos ayudes a terminar la carrera, a
terminarla bien, Señor. Y decir un día lo que dijo Pablo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Señor, que un día nosotros podamos proclamar esas palabras y decir: he guardado la fe. Solo ayúdame. No tengas temor en pedir ayuda al Señor. Él está para ayudarte. Si no sientes fuerza, dile: Señor, ayúdame. Ayúdame, te necesito. Dile, abre tus labios, dile: ayúdame. No he corrido como debo correr, me he distraído, Señor, me he enredado en las cosas de esta vida, Señor. He dado vueltas en el mismo lugar. Ayúdame. Él sale a tu encuentro, Él es tu ayuda, Él es tu fuerza, Él es tu pronto auxilio, Él es tu fortaleza. Dile: Señor, ayúdame. Amado Dios, gracias te doy porque tú estás aquí. Tu infinita gracia y amor, Señor, son nuestra fuerza. Reconocemos cuando nos sentimos débiles y cuando nos sentimos cansados, pero creemos que tú nos darás nuevas fuerzas. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.